Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí de nuevo. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, el reciente escándalo que involucra a la aclamada actriz Hande Erçel y cómo ella ha decidido romper su silencio ante las críticas. Si eres fan de Hande o simplemente te interesa el mundo de las celebridades y cómo manejan la presión mediática, quédate conmigo porque este vídeo te va a gustar. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. En este vídeo vamos a analizar a fondo qué ha sucedido, cuáles han sido las críticas que ha recibido Hande Erçel y, lo más importante, cómo ha respondido. Vamos a ver los detalles de este cruce de palabras en el mundo digital y cómo una figura pública de su talla enfrenta la opinión pública, a veces implacable, de las redes. Prepárense para un análisis detallado con puntos de vista y reflexiones sobre la presión a la que están expuestas las celebridades hoy en día. Muy bien, vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata este supuesto escándalo? Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama, pero como suele ocurrir con las figuras públicas de alto perfil, esto también la expone a un escrutinio constante y, lamentablemente, a veces a críticas desmedidas e injustas. Recientemente Hande ha sido objeto de comentarios negativos en diversas plataformas de redes sociales, principalmente relacionadas con aspectos de su vida personal y profesional. Si bien los detalles específicos de cada crítica pueden variar, la tendencia general ha sido un ataque a su imagen, a su trayectoria e incluso a su vida privada. Y esto, amigos, es algo que vemos una y otra vez en el mundo de las celebridades. Un día eres elogiado, al siguiente las redes se convierten en un campo de batalla donde cualquier acción o inacción puede ser motivo de ataque. Lo realmente interesante de esta situación es cómo Hande Erçel ha decidido gestionarla. En lugar de quedarse callada o ignorar los ataques, ha optado por romper su silencio. Y no de cualquier manera, sino con un mensaje contundente que pone de manifiesto la importancia del respeto y la empatía en el entorno digital. Ella ha utilizado sus propias redes sociales para dirigirse directamente a sus seguidores y, de paso, a quienes la critican, con unas declaraciones que han generado mucho debate. Según lo que hemos podido recopilar y lo que ella misma ha compartido, sus palabras han ido dirigidas a aquellos que utilizan las redes sociales para difundir odio, desinformación o juicios de valor sin fundamento. Hande ha expresado su frustración ante la negatividad que a menudo impera en estos espacios, y ha hecho un llamado a la reflexión sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otras personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que al final del día, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Es importante destacar que Hande Erçel no ha sido la primera ni será la última celebridad en enfrentar este tipo de situaciones. El acoso en línea, también conocido como ciberacoso, es un problema grave que afecta a muchísimas personas, y cuando ataca a figuras públicas, se magnifica exponencialmente debido a la visibilidad que éstas tienen. Sin embargo, la forma en que una persona decide responder a estas críticas puede ser muy reveladora. En el caso de Hande, su respuesta se ha caracterizado por la dignidad y la firmeza. No ha entrado en dimes y diretes personales ni ha recurrido a ataques de igual calibre. En cambio, ha apostado por un mensaje de concienciación, invitando a un uso más responsable y constructivo de las redes sociales. Ha hablado sobre la importancia de separar la figura pública del individuo, reconociendo que todos tenemos derecho a una vida privada y a ser tratados con respeto. Las declaraciones de Hande han sido acogidas con diferentes reacciones. Por un lado, sus seguidores más leales y muchos admiradores de su trabajo la han apoyado incondicionalmente, elogiando su valentía al alzar la voz y defendiendo su derecho a ser respetada. Han inundado sus publicaciones con mensajes de apoyo y han criticado a quienes la atacan, recordando que detrás de la pantalla hay una persona. Por otro lado, como suele suceder, sus palabras también han generado controversia. Algunos sectores de la audiencia han interpretado su reacción como una muestra de sensibilidad excesiva, argumentando que las celebridades deben estar preparadas para recibir críticas. Otros han intentado minimizar la gravedad de los comentarios recibidos. 2. Minimizando el impacto del ciberacoso. Y luego están aquellos que, de forma anónima o con perfiles falsos, continúan con sus ataques, demostrando que el problema del odio en línea está lejos de ser resuelto.
Lo que sí podemos afirmar es que la postura de Andy Ercel pone de relieve un debate muy necesario sobre la cultura de la crítica en las redes sociales. ¿Hasta dónde llega el derecho a opinar? Cuando una crítica se convierte en acoso. ¿Cómo podemos fomentar un entorno online más positivo y respetuoso? Estas son preguntas que nos conciernen a todos, no solo a las celebridades, sino a cada uno de nosotros que interactúa en el mundo digital. La actriz ha recordado que si bien está agradecida por el apoyo y el cariño que recibe, también es víctima de una presión constante que puede afectar su bienestar emocional. Ha hecho hincapié en que el odio y la negatividad que se difunden en línea tienen consecuencias reales, y que es fundamental ser conscientes de ello antes de lanzar juicios o comentarios hirientes. Analizando sus palabras, se puede percibir un deseo genuino de promover un cambio positivo. Ande no busca victimizarse, sino más bien educar y sensibilizar. Busca que entendamos que las redes sociales, aunque parezcan un espacio virtual, tienen un impacto directo en la vida real de las personas. Y que el respeto y la empatía deben ser los pilares de nuestra interacción en este espacio. Es muy fácil esconderse detrás de un avatar y decir cosas que jamás diríamos cara a cara. Esta distancia que nos brinda la tecnología a veces nos desinhibe y nos lleva a comportamientos que en la vida real consideraríamos inaceptables. La valentía de Ande reside en su disposición a confrontar esta realidad y a pedir un trato más humano y considerado. Además, su declaración puede servir como un llamado de atención para las propias plataformas de redes sociales. ¿Qué responsabilidad tienen estas empresas en la moderación del contenido y en la protección de sus usuarios ante el acoso? Este es otro punto importante a considerar en esta discusión. En resumen, el escándalo de Ande Ercel no es tanto un escándalo en sí mismo, sino más bien una reacción pública ante la ola de críticas que ha recibido. Y su decisión de romper el silencio es una manifestación de su fortaleza y de su compromiso con la promoción de un entorno digital más sano. Ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje poderoso sobre la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad en nuestras interacciones online. Ha demostrado que incluso en el ojo del huracán, es posible mantener la compostura y abogar por un cambio positivo. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo usamos las redes sociales y el impacto que nuestras palabras pueden tener. Nos recuerda que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos, y que el respeto mutuo debe ser siempre la norma, no la excepción. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre este interesante tema. Hemos visto cómo Ande Ercel ha elegido enfrentar las críticas en redes sociales, optando por la comunicación y el llamado a la reflexión en lugar del silencio o la confrontación directa. Ha puesto el foco en la necesidad de un trato más respetuoso y empático en el mundo digital, un mensaje que, en mi opinión, es más relevante que nunca. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y les haya brindado una perspectiva interesante sobre cómo las figuras públicas manejan la presión mediática y la importancia de un diálogo constructivo en línea. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han sentido alguna vez la presión de las redes sociales? ¿Creen que Ande ha actuado correctamente al romper su silencio? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me interesa mucho leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y mucho más. Hasta la próxima, cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.